Buenas noches. El presidente López Obrador dejó en claro cuál es la posición de México ante el gobierno de Perú y ante Perú mismo. La presidenta de Perú le respondió. Si no puedo ir a Perú, pues lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu. Eso es lo único. Es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Respecto de las palabras del señor López allá en México, pues un poco haciendo retórica lo que él dice, yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. La respuesta de la presidenta de Perú, y aquí sí decirlo, el presidente López Obrador desde diciembre ha sido insistente una y otra vez en sus críticas al gobierno de Perú, y este viernes llegaron a este punto. Que viene la relación entre los dos países, pues difícilmente un acuerdo antes de que termine el mandato del presidente López Obrador. Hablando de Perú, y antes de ir con toda la información del día hoy aquí, vamos a ver esto que pasó en Lima hace un par de días. Un hombre entró a un restaurante, a una chifa, como le llaman allá los restaurantes de comida china. Al parecer venía armado, amenazó al hijo y a la esposa del dueño del restaurante de la chifa, les ordenó que se hincaran, pero entonces salió el dueño y ocurrió esto. Esto ocurrió el miércoles. El dueño del restaurante fue llevado a una comisaría para declarar por haber matado al asaltante, pero lo liberaron al día siguiente, lo liberaron ayer. La Fiscalía peruana abrió una investigación por homicidio. Lo cierto es que desde ese día el debate sobre la legítima defensa tuvo una intensidad pocas veces vista, nos dicen, en Perú, en especial en las redes sociales. El tema chifa, restaurante chino, pues fue un tema trending allá en Perú, y es una imagen pues que tiene sorprendidos, muy sorprendidos a los peruanos. Para nosotros sería una imagen cotidiana, una imagen de todos los días, y esto ocurrió allá en Perú y se volvió toda una tendencia, y hay todo un debate sobre la legítima defensa. Decían los franceses o las francesas a mediados de semana, lo vimos aquí, que se estaba creando el término mexicanización por la forma en que actuaban los sicarios. Bueno, pues hoy tenemos la reacción de un restaurantero peruano ante un asaltante. Regresando a México, hoy fueron atacados 4 policías municipales de Celaya, en la comunidad de Rincón de Tamayo. El ataque dejó 2 policías muertos, 2 heridos. México, Celaya, Guanajuato. De acuerdo con los reportes, el ataque sucedió cuando los policías estaban en un negocio. Al momento de repeler el ataque, abatieron a uno de los hombres armados. No se reportan detenidos pese al operativo que se desplegó en el lugar. De acuerdo con datos de la organización Causa en Común, en lo que va del año, estamos terminando el 5º mes, han sido asesinados, ahí está el dato en pantalla, ese es el número de policías que han muerto y todavía no termina el 5º mes de este 2023. Justo Guanajuato es el estado que más asesinatos de policías registra. Y en la historia que hemos seguido toda esta semana, hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que como parte de la investigación que lleva la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía, se ordenó separar
del cargo al agente del Ministerio Público que coordinó el cateo en la empresa de resguardo de valores Black Wall Street Capital, el hombre que trata de tapar a las cámaras de video, el hombre que encabezó la acción policíaca contra esta empresa. El Ministerio Público que coordinó y solicitó el cateo, de acuerdo con el acta circunstanciada del mismo, es el agente Eric Armando Pérez, adscrito a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central. Él, de acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, fue separado de su cargo y está bajo investigación porque posiblemente habría incurrido en varias irregularidades, como en una deficiente integración de la carpeta de investigación durante el cateo y en la omisión de preservar el lugar de los hechos, ya que presuntamente ocultó evidencia encontrada en el lugar inspeccionado, alterándose el lugar y las evidencias localizadas. De acuerdo con los videos de la empresa, se observa cómo este agente que iba al mando es el último que se le ve, por lo menos, con 2 maletas con dinero, y es el que ordena que se deshabiliten las cámaras de seguridad de Black Wall Street Capital. De acuerdo con la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía de la Ciudad de México, este agente del Ministerio Público era responsable de supervisar la actuación de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y peritos que intervinieron. El fiscal separado de su cargo en el acta de cateo afirmó que las personas que se encontraban en la oficina principal se resistieron, que sobre los escritorios de madera se observaron diversas armas largas, cortas y dólares en efectivo, que bajo comandos verbales se les pidió que no tomaran sus armas y al continuar la búsqueda en un cajón del escritorio se observaron 2 cuadros con sustancia sólida, que después dirían se trataba de cocaína. Acciones que no concuerdan con lo grabado por las cámaras de seguridad de la empresa. Pero además, en su informe de cateo solo plasmó que se presentó con 4 peritos y 6 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cuando en las imágenes es evidente que ingresan muchísimos más efectivos, entre ellos el policía Miguel Ángel Carrillo, quien es el primero en encontrar el dinero en el segundo piso y al que el Ministerio Público le permite realizar acciones para las que no está autorizado. Con todo respeto, aquí vamos a hablar. Yo sé que son negociantes. Vamos a hablar. Tenemos una orden de cateo. Separado del cargo este hombre, va a ser investigado. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en esta historia que deja tantas preguntas sobre la forma de operar? No podemos decir que de las autoridades de la Ciudad de México, de las policías o de las policías de investigación, pero sí de este grupo, y que también deja muchas preguntas sobre la manera en la que respondió la empresa, cómo trataron de esconder el dinero en una azotea. En fin, 4 días de cobertura sobre este tema. Ahí quedan las imágenes, ahí queda la respuesta de la autoridad. Ayer escucharon aquí la versión del dueño y bueno, es una historia que todavía da para mucho, mucho más. Bueno, pues a ver qué pasa, porque hoy la Comisión de Quejas del INE ordenó a la Presidencia de la República que saque, que retire de sus redes sociales y de cualquier página de gobierno la parte de la conferencia mañanera del miércoles de hace 2 días, donde el presidente López Obrador habló sobre programas sociales en el Estado de México. El INE, ya el de Guadalupe Tadei, consideró que estas declaraciones podrían poner en riesgo la equidad y la imparcialidad en las elecciones del Estado de México, que son de este domingo en 8, dentro de 9 días. El INE también le ordenó a la presidencia y aquí concretamente al presidente López Obrador que se abstenga de hacer manifestaciones, de emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales. Esto a 9 días de las elecciones para gobernador en el Estado de México. Las elecciones que hemos dicho, las campañas que hemos dicho, han carecido de pasión y de números.
hemos visto momentos en que las dos candidatas levanten una gran expectativa, emocionen a los votantes, y tampoco hemos visto números. Las principales casas encuestadoras llevan más de un mes de no difundir resultados. Quizá lo hagan en los próximos días, pero así las cosas. Ayer vimos a la maestra Delfina Gómez. Vamos a ver cómo le fue a Alejandra del Moral en esta campaña, la campaña sin pasión y sin números. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Recta final, ¿empate técnico? Empate técnico. Nada está definido. Todo el 4 de junio va a ser un día bien importante en la historia de este estado. ¿Qué dicen sus números, candidata? Vamos a ganar. En la recta final de su campaña, la priista Alejandra del Moral habla de empate técnico, habla de victoria, pero no da números. Su certeza está basada en la calle, dice, no en las encuestas. Y así da la espalda a una de las principales herramientas de toda estrategia política: medir la intención de voto. Más allá de estar en un debate de encuestas, pues yo estoy concentrada en hacer lo que me toca. ¿Descartamos que su equipo vaya a publicar algo en ese sentido? ¿Números para los próximos días? Sí, los míos no, para nada. ¿No van a publicar nada? No. Si su contrincante Delfina Gómez hace lo necesario por visitar los 125 municipios del estado, lo de ella es cerrar campaña pisando territorios ajenos, bajo control morenista. Así sea en eventos cerrados como en Ecatepec, donde Fernando Espino, el dirigente del sindicato del metro, le ofrendó un gran desayuno, o en Nezahualcóyotl, donde en contraste, una alicaída organización de empresarios locales la recibió en un salón de banquetes donde cualquier fiesta hubiera armado mejor algarabía. El viernes de la candidata del Moral, el último viernes de su campaña, cerró en los municipios de Ixtapaluca y Valle de Chalco, oriente del estado, que también está en manos de los guindas. En el primero de los mítines, su equipo levantó un templete en la calle principal de Ayotla, la vieja cabecera municipal. Reunión pequeña a 6 kilómetros de la plaza central de Ixtapaluca, pero suficiente para asegurar que se pisó terreno enemigo. Y ahí Alejandra del Moral puso una vez más a Morena en el centro de su discurso. Habló de cambio y ofreció un mejor futuro para el municipio, para el estado, como si ella, como si su partido, el PRI, no fueran gobierno, sino oposición en el Estado de México. Vamos a ganarles y vamos a detener de una vez por todas esta farsa de la transformación que solo ha traído destrucción. Porque con el triunfo del Estado de México empieza la derrota de Morena en todo el país. En 9 días veremos quién estaba diciendo, quién estaba más cerca de la verdad. Si la maestra Delfina Gómez, que dice que va muy adelante, 2 dígitos de ventaja en sus encuestas, o Alejandra del Moral, quien dijo, lo vuelve a decir, que está en empate técnico, es decir, está con los mismos números que la maestra Delfina Gómez. 9 días para esa elección. Por cierto, el Tribunal Electoral Federal le ordenó, este es el tribunal, hace unos momentos hablábamos del INE, este es el tribunal, le ordenó al presidente López Obrador que retire de las redes sociales y páginas del gobierno, también aquí, que retire las declaraciones que hizo hace 2 semanas en la conferencia mañanera, donde pide que para el próximo año, el 2024, se vote por senadores y diputados de partidos aliados a la Cuarta Transformación. El tribunal consideró que estas declaraciones sí pueden influir en los procesos electorales. También le ordenaron al presidente que se abstenga, que deje, que pare de hacer comentarios sobre temas electorales. Y bueno, hoy un llamado de atención en la Ciudad de México. Desde hace semanas, varias semanas, habitantes de la emblemática, popular colonia Granjas México, una de las colonias más populares del oriente de la ciudad, cercana al aeropuerto, la Granjas México, habitantes de Granjas México han alertado a la autoridad de que huele mucho, de que hay fuertes olores a gasolina y a gas. Olores que, según ellos,
pueden responder a fugas o a robo de combustible. Estamos hablando de la Ciudad de México, de la Granjas México. Los habitantes le han pedido a Pemex que les informe qué es lo que ocurre y en la medida de lo posible que lo remedie. Como no obtuvieron respuesta, al menos la respuesta que esperaban, hoy temprano salieron a bloquear el circuito interior cerca del aeropuerto, pues con todas las consecuencias que ya conocemos. Sí, mire, desafortunadamente nos vimos en la necesidad de cerrar estas vías porque tenemos desde hace varios meses una problemática muy fuerte. Todos los días, ya sea de muy temprano o ya de madrugada, sale un olor muy penetrante, ya algunas veces a gasolina, algunas veces detectamos que es a gas y otras veces es un olor muy picante que afecta nuestros ojos y nuestras vías respiratorias. Hemos acudido a diferentes instancias, tanto estatales, delegacionales como federales. Hemos metido oficios a los cuales no nos han dado respuesta. No queremos que suceda lo que sucedió en San Juanico, no queremos que suceda lo que sucedió en Guadalajara, no queremos una desgracia de esa índole. Por eso estamos haciendo este movimiento, con el objeto de que algún alto funcionario de Pemex llegue, se apersone y se comprometa a entablar con nosotros una mesa de diálogo. Pues algo tuvo esta propuesta y algo tiene este reclamo de los habitantes de las Granjas México, porque finalmente llegó la gente de Pemex, llegó también Miriam Urzúa, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos del gobierno de la ciudad, y ahí les aseguró, les dijo que pese a los olores indiscutibles, los habitantes no corren riesgo ninguno. Hace 2 semanas atrás ellos ya nos presentaron el estudio de remediación del suelo para evitar que se siga sintiendo este olor. Pero no hay ningún riesgo para la población aledaña y estamos, te digo, como gobierno presionando, te digo, para que el gobierno federal a través de Pemex haga el trabajo que les corresponde. Llegaron las autoridades, se levantó este bloqueo unas 3 horas. Mañana está prevista una reunión entre vecinos y autoridades. Se nos dice que del gobierno de la Ciudad de México y de Pemex para evitar esta situación. Están muy preocupados los habitantes. El gobierno dice que no corren riesgos, pero bueno. En otras cosas, la organización Chalecos México convocó a una marcha el domingo para defender a los ministros de la Suprema Corte. Ellos dicen que la marcha va a tener lugar en 50 ciudades del país, entre ellas la Ciudad de México, el Zócalo de la Ciudad de México. Sigue en pie, esperamos una gran convocatoria. No se van a acercar a la puerta principal de la Suprema Corte para no estar frente a frente con este grupo que desde hace más de un mes tiene bloqueado el acceso a la Suprema Corte. Nosotros somos 100% pacíficos y no tiene caso alterar los ánimos y sobre todo yo tengo la responsabilidad de proteger a la gente. Es decir, van a estar del otro lado del Zócalo. La manifestación va a ir del Monumento de la Revolución al Zócalo, pero van a estar del lado de la Catedral, de la Puerta Mariana, no del otro lado de Palacio Nacional, justamente para no encontrarse con los manifestantes que vemos ahí en la pantalla, que llevan 32 días en ese plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia, exigiendo que se vaya Norma Piña y que se vayan los ministros. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Ayer el presidente López Obrador recibió las cartas credenciales de algunos embajadores, entre ellos Shang Run, embajador chino. Hoy temprano incluso el presidente habló de un acuerdo entre el gobierno de China y el gobierno de México para evitar la entrada de fentanilo y de otros precursores que llegan de Asia. Y todo esto coincide en la respuesta de la Embajada de China en México esta noche. Difundió una declaración solemne sobre el tema del fentanilo. Es muy larga, pero destacamos estos puntos. 1. La Embajada de China en México pide a los medios de comunicación mantener una posición justa, objetiva y profesional, reportar las noticias con objetividad sobre las bases de los hechos, evitar lanzar arbitrariamente información irresponsable en perjuicio de las relaciones entre ambos países. Punto número 1. Eso nos pide el gobierno de China a los medios de comunicación. El gobierno de China. 2. 2. Se opone a la matonería.
China. El Así gobierno lo de China. destaca. ¿Se opone a qué? Así lo destaca el gobierno de China. Se opone a la matonería de Estados Unidos contra México bajo pretexto del fentanilo, asegurando que China apoya a México en defender firmemente su soberanía y dignidad. Estados Unidos también dijeron tergiversa los hechos, enmarca maliciosamente a China, son prepotentes, arbitrarios y encima de todo mienten inventándonos una trama al estilo Hollywood. Bueno, ¿qué más? Seguramente el lunes habrá respuesta de esto. Sobre el volcán Popocatépetl, Ciro, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó hoy que la actividad del Popo sigue a la baja. Hoy se reportaron exhalaciones menores, eso sí, siguen las emisiones, aunque bajas de ceniza. Y por esta disminución en su actividad, el gobierno de Puebla informó que el lunes, si nada extraordinario sucede en las próximas horas, se reanudan las clases presenciales en los 40 municipios donde estaban suspendidas, también en los 7 municipios de Tlaxcala, donde también habían sido suspendidas. Hoy, por cierto, parece que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México han regresado a la normalidad. No hubo ningún tipo de afectación de vuelos, apenas unos 5 vuelos con demoras, lo cotidiano en este tipo de operaciones. Difícilmente se pueden atribuir a la emergencia por el Popocatépetl. Bueno, pero ya regularizada la crisis durísima de sábado, sobre todo sábado, domingo, lunes y martes. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque el 10 de mayo informamos que la cantante y actriz Sasha Sokol dio a conocer que un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México sentenció al productor Luis de Llano por daño moral derivado de una denuncia por un supuesto abuso sexual cuando ella tenía 14 años. Ese fallo, dijo en su momento Sasha, obliga a Luis de Llano a ofrecer una disculpa pública, a abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y a pagar una indemnización. Pero hoy reapareció. ¿Dónde? Luis de Llano. ¿En México? Sí. Le preguntaron si apeló a este fallo y esto dijo. En estos momentos yo sigo haciendo mi carrera, ya estoy escribiendo, voy a producir un programa de televisión. De eso no tengo comentarios, de eso para nada, disculpen, pero no. O sea, ¿es falsa esta información? No puedo decir si es falsa o no, pero no tengo, de verdad, sin comentarios eso. La disculpa pública, ¿cómo sería, señor? No tengo nada de comentar de eso. Hace mucho que no veíamos a Luis de Llano. Pues hoy reapareció en los premios Patria. Ciro 2023. Ciudad de México. Ciudad de México no quiso nada. Responder. Que serán sus abogados los que respondan por él. Gracias, Claudia. Buenas noches. Buen fin de semana. Tengo 2 noticias, Ciro. Una buena y una mala. Hoy el INEGI dio a conocer la cifra definitiva de crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre. ¿Y? Esa es la buena noticia. ¿Cuánto fue? Eso 1%. El preliminar era 1.1 y la definitiva quedó en 1%. 1 es el crecimiento enero, febrero, marzo. Sí, de enero, los febrero, primeros marzo meses de este año. Que lleva un crecimiento en los últimos 12 meses, en esos 12 meses, 3.7%. Y eso ya le alcanza a la Secretaría de Hacienda para decir lo que comentaba hace unos días el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que vamos a crecer por lo menos 2.3%. Y eso da para decir que podríamos crecer hasta 3% o un poco más. ¿Y cuál es la mala? La mala. Apenas regresamos al tamaño de la economía de 2018. Bueno, pero ya regresamos. Totalmente perdido. Hablábamos antes de sexenios perdidos, ¿te acuerdas? Cuando se decía, no, es que estos miserables nada más crecemos 2.4% en promedio anual, no sirven, no es suficiente. Si las cosas fueran maravillosas de los 16 meses que le quedan a este gobierno, ¿cuánto crecería la economía en el sexenio de 70 meses, no 70. O sea, llevándolo meses. A los 70 meses, si las cosas salieran muy bien. El promedio de crecimiento andaría entre el 0.6 y 1% anual. Si las cosas salieran. Si todo saliera de maravilla, si Estados Unidos no cayera en una recesión dura y si no hubiera tragedias, este gobierno pasará a la historia como el que tuvo un crecimiento menor al que tenían los neoliberales. Esa es la mala noticia. La buena es que estamos creciendo, sí. La buena es que 3.7, sí. Que está más o menos recuperándose la inversión. Sí a todo eso.
pero lo malo es que la economía apenas tiene el tamaño que tenía en 2018. Y si todo sale muy bien, el crecimiento del sexenio será, ponle para redondear, entre medio, 1%, entre 0.5 y 1. Vamos a dejarlo en 1%, vamos a ser muy generosos. Si las cosas salen... Si salen de maravilla, 1%. Bueno. Es más, todavía me voy a poner más generoso. Podría llegar como al 1.3, 1.4. Si saliera así espectacular, que no se ve por dónde, ¿eh? Pero será menos. No hay modo matemático de llegar a un promedio anual del 2.6%. Y los neoliberales eran los tontos. Remátala, David. La Comisión Reguladora de Energía acaba de descubrir que el gas natural no es contaminante, al menos para producir electricidad. Ese es lo malo de la ciencia neopopulista. Neopopulista. Bueno, buen fin. Javier. Ciro, después de mensaje les voy a decir quién va a ser el campeón del fútbol mexicano. Y si no aparece este que fue castigado, le voy a decir por qué. No hay manera de que los Tigres levanten la corona. Bueno, se acaba la semana y al final de esta semana en que la dirigencia del PAN pareció empeñarse en ponerle obstáculos a la candidatura presidencial de la senadora Lili Téllez, al final de esta semana el presidente López Obrador no dejó pasar el tema. No deben de dejar afuera a Lili Téllez. Está muy bien posicionada en las encuestas, está en primer lugar. Además, es muy atractivo lo que propone. Dice que si ella gana, me va a meter a la cárcel. Es como para decir, Lili, aguanta, el pueblo se levanta. Lili Téllez le respondió con un tuit. Andrés, controla tu estrés. La gente se cansa de tanta tranza y ni así alcanzarás fianza. Con todo y rima. Dentro de 9 días son las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Y luego, ya sin obstáculos, llega el 2024. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buen fin de semana. Ánimo.